Ya, entonces, vamos a valores extremos. Yo esto ya lo había dicho, pero lo estamos repitiendo porque no habíamos subido el video. Entonces, en cálculo uno, ustedes lo que tenían era una función, estaba definida en A, B, y tenían acá una función, pongamos una función media rara. ¿Ya? Entonces, vamos a dejar esto ahí y cerrado acá. Entonces, puntos críticos son eh, puntos donde puede haber extremos locales, ¿sí? Extremos me refiero a máximos y mínimos. Extremos locales. O silla. El extremo, silla no es extremo. Entonces, vamos a hacer el símil acá. Y de hecho a mí se me había olvidado nombrar una la semana pasada. Pero, ¿qué sería? Los extremos de definición del intervalo de definición, de hecho. Que en este caso son x igual a A y x igual a B. Otro es donde f tiene discontinuidad. Ya que en este caso sería acá. Si se fijan ahí tienen un punto extremo. Otro, donde f' no existe. Y ahí voy a modificar esta curvita para que vean que también es un punto crítico ahí, que puede ser máximo, ¿ya? Y el último es donde f' se anula, ¿ya? Donde uno ponía acá una recta tangente y se hacía cero, ¿sí? Ahí. Esos serían los puntos críticos en cálculo uno. En cálculo 2, como no hay recta, nosotros vamos a tenemos z igual a f de x y queremos extremar los valores de z. Extremar los valores de z. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, definimos f de x y z igual a, digamos que es z menos f de x, que es igual a una constante, ¿sí? Es igual a una constante y se acuerdan que eso definía una superficie, igual a cero, que es constante, la superficie. Y ahora, yo no sé dibujar en 3D, pero veamos como el perfil de una figura, ¿ya? Acá, para acá está el X, Y Z. Y una función que es más o menos así, ¿ya? Ustedes se imaginan. Entonces, ¿qué representa el gradiente? El gradiente de f habíamos dicho que era como el vector normal a la superficie, ¿se acuerdan? Y miren, yo voy a ir por acá, pum, aquí estoy suponiendo, me estoy casando con este caso, ¿ya? Con que f es continua, a ver, pero de ahí vamos a agregar los otros, ¿ya? ¿Qué pasó en el máximo? Pónganse ustedes en ese caso. Ahí les envié otra cosa, pero no. ¿Qué pasó con el máximo? Si se fijan en el máximo,
voy a anotarlo aquí con verdad. En el máximo, de hecho en un extremo A, eh, la, el vector normal a la superficie solo tiene componente z distinta de cero, ¿cierto? Porque si se fijan apunta solamente hacia arriba, ¿ya? Entonces, bajo ese principio, si calculamos el gradiente de nuestra función, sería menos f sub x menos f sub y, coma 1, ¿sí? Y como queremos que encontrar un máximo, un punto crítico sería cuando menos f sub x igual a 0, menos f sub y igual a 0. Esto es equivalente a decir a que el gradiente de f chica, por la cual está definido z, ¿sí?, sea igual al vector 0. Y si se fijan acá, eh, tenemos la similitud solamente con este de acá, ¿ya? Acá f era de una sola variable, por eso podemos sacar prima, se anula. Y acá es cuando el gradiente de f, que es la definición z igual a f, se hace 0, ¿ya? Otros puntos críticos es si se fijan, acá tenemos extremos del intervalo, ¿ya? Pero acá no hay intervalo, sino que hay una región donde esta función está definida, ¿ya? Entonces sería el borde de la región, de hecho, el borde del dominio de f, de f, ¿ya? Y acá vamos a recalcar, si el borde tiene puntas, las puntas, los vértices, también son puntos críticos. Los vértices del dominio, ¿ya? Ay, no me alcanza, ¿ya? Pero acá lo que vamos a hacer con el borde, podemos parametrizar el borde. De hecho, vamos a hablar de ese más un poquito. Se puede parametrizar el borde y extremar como se hacía en cálculo 1, ¿ya? Porque ahí les va a quedar el... Claro, Cristóbal. Si te fijas, en un extremo de esto, estamos hablando de una función linda, ¿eh? Linda le llamo a funciones donde no ocurre esto ni esto, ¿ya? Porque esto también deberíamos agregarlo como puntos críticos. En las pruebas a ustedes les van, espero, la mayoría de las veces, 99,9% de las veces les ponen funciones lindas, así como z igual a x cuadrado más algo, ¿ya? No por parte, sí. Si les dan una por parte, ahí tienen que acordarse de estos también y hacer una similitud entre cálculo 1 y cálculo 2, ¿ya? Entonces, dijimos que el máximo, ojo, esta es una normal, ¿sí? Una normal, porque la otra normal está por acá abajo, ¿ya? Entonces, tiene componente z distinta de cero, pero el resto tiene que ser cero. O sea, esta y esta deben ser cero.
¿Ya? Ya, y habíamos dicho que en el borde lo que vamos a hacer es parametrizar los bordes, estos de acá, y vamos a maximizar o minimizar con cálculo uno. Y las puntas, estas sí o sí van a entrar dentro del criterio, o sea, van a entrar como puntos críticos, ¿ya? Ahora, todo esto, eh, con esto podemos encontrar extremos máximo y mínimo, ¿ya? Locales. Y de ahí vino el señor teorema de Weierstrass. Bueno, Bolzano, vamos a mencionar los dos. ¿Qué dijeron estos tipos? Bueno, dijeron algo entretenido, pero eh, si F está definida en un conjunto cerrado y acotado, entonces si F es continua, me faltó decir. Bueno, porque es cerrado. Entonces, alcanza sus extremos globales. O aquí también le ponen absoluto. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una región que, no sé, en los ejercicios, si lo ven, son, no sé, un triángulo, un cuadrado. Eso es cerrado y acotado. Cerrado. ¿Qué es cerrado? Es que le faltan cursos. Eso lo alegué la semana pasada, de que le faltan cursos de análisis. Cerrado quiere decir que contiene sus puntos límites, Ahora se va a pasar una ambulancia. Contiene sus puntos límites que eh, el complemento es abierto. ¿Pero qué es abierto? Me van a decir. Ya, son regiones donde el borde está incluido. Pongámoslo así por mientras. ¿Ya? Eso es cerrado. Y acotado habíamos dicho que era, lo puedo encerrar en una en un círculo, ya que estamos en cálculo, en un círculo, ¿ya? De hecho es una bola. Por ejemplo, en R3 si yo lo puedo encerrar en una esfera. Acá en cálculo uno si lo puedo encerrar en un intervalo. Si se fijan, yo lo puedo encerrar así. Por lo tanto es acotado, ¿ya? Eso significa, eso significa, eso significa acotado. Y cerrado, que yo puedo evaluar en todos los puntos dentro de él. ¿Ya? Ya. Dicho y hecho, duda, vamos con ejercicio. Hay problemas de optimización, pues. De eso que aplica todo. Ah, ya, vamos. Entonces, uno. El primer ejercicio dice, una canaleta cuya sección transversal tiene forma de trapecio, con los ángulos en la base iguales, se va a construir doblando bandas iguales a lo largo de ambos lados de una larga pieza de metal de 12 pulgadas de ancho. O sea, tenemos una barra infinita, ¿sí? O sea, muy larga. Yo la estoy viendo como de frente,
y se extiende en dirección hacia ustedes y adentro del papel, ¿ya? Eso mide 12 pulgadas. Y lo que vamos a hacer va a ser doblar esta cosa de manera de que aquí el agua, o sea, que la sección transversal sea máxima, ¿sí? Ahí, Octavio, alguien te la va a ser bonito contigo y te la va a subir. Y si no, háblanos. ¿Ya? Entonces, digamos con que dobló x acá, entonces acá será 12 menos x, ¿cierto? Y ojo, dice que en los ángulos son iguales, así que acá nosotros vamos a doblar esto con teta para allá y teta para allá. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos el, el área de esto? Porque dice, encuentre los ángulos de la base y las dimensiones de los lados que producen la máxima capacidad de acarreo. Si queremos acarrear máxima agua, queremos máxima área, ¿sí? Entonces acá con problemas de trigonometría, digamos que esta es la altura, eso digamos que vale y esto es, ah, me conviene hacerlo, ya, hagámoslo así. Esto es teta, esto mide x, esto de acá va a medir x coseno, ¿no? Y esto de acá va a medir x seno. Entonces, el área, que va a depender de x y de teta, que lo voy a escribir más abajo, va a ser, si se fijan, tengo dos triángulos así. Tengo este triángulo y este triángulo. Entonces es como un cuadrado, base por altura, ¿sí? La base sería x coseno de teta y la altura sería x seno de teta. Sí, sería un medio y eso por dos, ¿cierto? Porque son dos triángulos iguales. Y ahora más esta parte que está acá. ¿Y cuánto sería eso? Sería base 12 menos x por la altura. Y la altura sería esta de acá, ¿cierto? X seno de teta. Bien, tenemos nuestra función extremar y ojo, vamos aquí a nosotros ser un poquito, eh, vamos a hacer un poco de cosas. ¿Dónde puede vivir x? X puede abrir entre 0, 0 abierto porque si no doblo, 12 menos 2x. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Sí, pues porque le quitamos dos lados. X a la izquierda y X a la derecha. Ya, entonces, ¿dónde van a vivir estos personajes? X entre 0 abierto porque si no doblamos, no tenemos, no podemos acarrear agua, ¿cierto? Y 6. El 6 lo puedo cerrar. De ahí vamos a hacer un análisis de ese 6. Y el teta es un poco más complicado, que puede ser entre 0 abierto también, ¿cierto? Porque si no doblamos, entonces no hay nada. Y este podría ser hasta, voy a poner pi medio, pero es que eso depende, ¿ya? Que serían los casos extremos. Eh, ¿Qué está pasando acá? Que puede ocurrir que yo doble así. Ese sería el caso x igual a 6. Y que doble en otros casos que estamos de acuerdo de que si yo doblo más que esto, si lo doblo así, voy a cargar menos agua.
¿cierto? Ya. Entonces, por eso lo voy a dejar hasta pi medio. ¿Ya? Entonces, vamos. Eh, ya, pues quiero extremar esta función. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vamos al abierto, ¿sí? En primero, analizamos el abierto. Entonces, esto es para x en el abierto 0,6 y teta en el abierto 0 pi medio. ¿Ya? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué vamos a hacer? Extremar en el abierto. Entonces, nosotros decimos, gradiente de A debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces ustedes van ordenaditos y ordenaditas. 1. Gradiente de eso derivado respecto a x. Acá tengo un x cuadrado, por lo tanto queda 2x, 2x coseno de teta, seno de teta, más seno de teta por la derivada del producto que está ahí, que sería la derivada del primero menos 2 por x, más el primero por la derivada del segundo, que es 12 menos 2x. Y eso debe ser igual a 0. Déjenme correr un poquito. Igual a 0. Ya. Y el segundo es derivado respecto a teta. Ya, miren, este derivado respecto a teta, si se fijan, la derivada de esto es coseno por este, da coseno cuadrado más la derivada de este, que es menos seno, por este, queda coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y eso es, lo podemos escribir de esta forma. X cuadrado por 2 coseno cuadrado de teta menos 1. De ahí me van a decir, pero ¿cómo se te ocurre eso? De ahí van a ver por qué, ¿ya? Y ahora, más 12 menos 2x por x coseno de teta, igual a 0. Si se fijan, ahora esta ecuación solamente depende de coseno de teta, ¿ya? Por eso es que yo le hice ese cambio. Ya, entonces, de 1, si se fijan, podemos factorizar por seno de teta. ¿Y qué queda? 2x coseno de teta más 12 menos 4x, ¿o no? Y eso debe ser 0. ¿Y esto cuándo se hace 0? Esto se hace 0 cuando el seno se hace 0, que sería múltiplos de pi medio, o sea, múltiplos de pi, que sería 0 pi, pero en este intervalo no ocurre. Así que esto nunca va a ser 0. Y, o cuando esto se haga 0, ¿sí? Y por lo tanto ahí obtenemos que coseno de teta es 4x menos 12 sobre 2x. Puedo dividir por 2. Si divido por 2, de hecho puedo hacer 2 sobre x menos, eh, son 6, 3. ¿Sí? Ya. Teniendo esto, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a... Tengo eso, coseno de teta vale esto. Y ahora esto lo reemplazamos en 2. En 2 tenemos que coseno de teta es 2x, por lo tanto queda x cuadrado por 2 era coseno cuadrado, 4x cuadrado, x menos 3 al cuadrado, menos 1, más 12 menos 2x por x por coseno. Me va a pasar un poquito. Igual a 0. Ya. Entonces, esto es que 8 x menos 3 al cuadrado menos x cuadrado más
2, 12 menos 2x, x menos 3 sea igual a 0. Ya, vamos como campeones. 8, x cuadrado menos 6x más 9, menos x cuadrado más 2, 12x más 6x son 18x. Después tengo menos 36 y menos 2x cuadrado. Ya, vamos con lo x cuadrado. Tengo 8, 7 menos 4 dan 3x cuadrado. Después tengo 6 por 8, 48, menos 48, mm, menos 48, menos 72. No sé cuánto da eso. ¿120? ¿Puede ser? Sí. X menos X. No, ¿qué hice? Hice algo No, mal. no, Es no, es que que sumé las X sí, con los constantes. Todo de sí, nuevo. exacto. Vamos de nuevo. Menos 48, X, más 36. Ahora sí. Y ahora sí voy con las constantes. Eh, 8 por 9, se me olvidaron las tablas. 72. Ah, qué lindo. Menos 72 da 0. Bye. Igual a 0. Y son 12, ¿o no? Menos 12. 3 factor de x cuadrado menos 12. 12 y 4. A ver. 2, 12. Igual a 0. Ah, ya. Entonces, esto lo puedo volver a simplificar. X menos 4 igual a 0. Entonces, x vale 0, pero sabemos que esto no porque estamos en el abierto, estamos analizando el abierto. Acuérdense que esto eh, no es punto crítico por el problema, ¿ya? Si me tiraran la función así sola, si me dicen extreme esta función y no me dicen nada más, me dice extreme esta función, ustedes ya tienen que considerar el x igual a 0 y cualquier otro, otro punto crítico. Pero ahora estamos en un problema que es ingenieril, entonces ese no nos importa. Y ahora si x vale 4, con x igual a 4, entonces el coseno de teta nos queda, eh, ¿cuánto era? 2 sobre x, un medio, un medio. Y cuando el coseno de teta se hacía un medio, esto ocurría cuando eh, teta pi tercios, ¿o no? Y ustedes me pueden decir, ah, pero existen otros más. Sí, existen otros más, pero acuérdense que estábamos en este intervalo, ¿ya? Ya, ya, pues. Tenemos este punto crítico. Eh, Sería con x igual a 4 y teta igual a pi tercio. Ya, lo voy a dejar ahí. De hecho, se me olvidó mencionar algo, pero lo voy a mencionar después. Ahora en los bordes.
de esto va azul. En los bordes, acuérdense que eh, habíamos dejado pendiente los bordes, que sería cuando x vale 6, ¿ya? Si x vale 6, nosotros podemos crear una nueva función de una variable. Y entonces, digamos que es f de teta, y esto sería a de 6, teta, ¿sí? Si x vale 6, ¿qué tenemos? Tenemos que es 6 por 6, 36. F de teta es 36. Seno de teta, coseno de teta. ¿Sí? Ojo, aquí el teta sigue variando entre 0 y pi medio. Y esto lo podemos achicar más con que quede 18 seno de 2 teta. Y ahora cálculo 1 nomás. Eh, ¿Cuánto sería f' de teta? Esto sería 36 coseno de 2 teta, y esto igual a 0, queremos que sea igual a 0. Y esto ocurre cuando 2 teta es pi medios más capío, ¿no? Bueno, pero estamos en el intervalo 0 pi medio, ¿ya? Ah, pero no, más capi, con k entero. Entonces teta sería pi cuartos eh, más cuánto, más k pi medio. El k es entero, así que eh, los que calzan entre 0 y pi medio sería el pi cuartos y el pi medio, ¿o no? O sea, teta 1 sería pi cuartos. De hecho, también podrían considerar... No consideren eso. Y 3 pi cuartos. Ah, entonces no. Solamente me da pi cuartos como extremo. Que calza, que calce en 0 pi medio. ¿Ya? Entonces en pi cuarto tenemos x igual a 6 y teta igual a pi cuarto. Calzar. ¿Es con z o no? No, no importa. Y el otro es que teta valga pi medio. Si teta vale pi medios, entonces esto es 0, ¿cierto? Sí, esto es 1, y por lo tanto tendría solamente eso de acá. Acá vamos a anotar. Voy a pasar a la siguiente hoja. Con teta igual a pi medios, entonces tenemos nuestra función de x, que sería, cambiémosle la letra si ya ocupamos la f, g de x, que sería a de x, pi medio. Y esto dijimos que era 12 menos 2x por x. Y esto es cálculo 1, g', ¿cuánto es? Sería 12 menos 4x, y esto queremos que sea 0, por lo tanto x vale 3, ¿o no? ¿Lo hice bien? Sí. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro punto. X vale 3 y teta vale pi medio. Ya. Ahora tenemos todos nuestros puntos críticos. Comparamos. Acá vamos a poner x, teta y el área de x, teta. Entonces teníamos x igual a 4 y teta igual a pi tercio.
No entendí ese último paso. ¿Qué último paso? El asterisco. Ah, porque acuérdate que habíamos dicho que pi medios sí podría ser factible. Entonces, estamos analizando el borde. A ver, sí, buena tu duda. Voy aquí a hacer un paréntesis. El dominio de A, si acá está teta y acá está x, acá está pi medios y acá está 6, sería algo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue el primer análisis? Analizamos adentro, o sea, con esto abierto, analizamos así. Ah, no, 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 no. Acá vamos a decir, este primer borde, que sería x, ay, x igual a 6. Y este es el segundo borde, que es teta igual a pi medio. ¿Ya? Entonces, yo voy a seguir explicando. Primero analizamos el abierto, acá abierto, y ahora estamos analizando el borde. Primero analizamos este borde y después analizamos este borde, ¿ya? Y ojo, acá también tenemos otro punto crítico. Dijimos que los vértices siempre iban a ser puntos críticos, ¿ya? ¿Y por qué estos no? ¿Qué me puedes? Intervalo abierto, ¿sí? Porque acá está abierto y de ahí comienza. Acá está cerrado y acá está abierto, abierto, ¿ya? Si x igual a cero no hay área, también. Ya, entonces estábamos, alguien hizo los calculitos. El área, voy a anotar aquí el área, ¿cuánto era? Área de teta era igual a x cuadrado seno de teta coseno de teta más 12 menos 2x por x seno de teta. Ya. Entonces, voy a poner los puntos críticos también. Este era 6 pi cuartos y el otro dijimos que era 3 pi medios y el último que era el borde que era 6 pi medio, ¿cierto? Ya. Si vale 6, voy a partir con el más fácil. Este es cero, ¿cierto? Porque si reemplazo el 6 aquí, esto es cero. Y si reemplazo el pi medios acá, esto es cero. Por lo tanto, es cero más cero da cero. Ya. El, el siguiente. eh, a ver. Pi medio. Es 3 pi. Ah, 3 pi medio. Sí. 3 pi medio. 3 pi medios. eh, este es cero. Esto es uno. Es 3 por 3 por 2 11. 6 por 3 18. Ahí usted. Si x igual a cero, no hay. ¿Qué pasó, Vicente? Quizás se me pegó. Sí, acuérdense que el internet. No sé qué le pasa a esta hora. Porque otros días todo bien. Ya. Ahora vamos con el al medio. 6 y pi cuarto. 6, esto es cero, ¿cierto? Y pi cuarto, esto es uno sobre raíz de 2, uno sobre raíz de 2, da un medio, 6 por 6, 36, y eso, 18. ¿Ya? Y ahora vamos con pi tercio. Y aquí ustedes me van a ayudar porque, ¿cómo era? Cero, pi sexto, pi cuarto, pi tercio, pi medio. Seno da cero, un medio, 2 medio, 3 medio, uno. Y coseno da 1
Raíz de 3 medios, 2 medios, 1 medio, 0. Ya. Pi tercio. Seno coseno de pi tercio da raíz de 3 cuartos por 4 al cuadrado. 16 raíz de 3 cuartos más eh, ah, 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 raíz de 3 medios por 4 por 4 por 2 son 8, 4. Ya, o sea, da 4 más 8. 12 raíz de 3. Ah, y ustedes ahí están como... ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es más grande, 18 o 12 raíz de 3? Spoiler es 12 raíz de 3, ¿ya? 12 raíz de 3 es mayor que 18. Entonces, el máximo, las dimensiones, ustedes tienen que dar la respuesta, las dimensiones que maximizan el volumen de acarreo son, aquí no sé, pues pueden poner el dibujo, 4, 4 y 12 menos 8 son 4, y con un ángulo de pi tercio. Y ahí estaría. ¿Ya? Ya. Ahora, si les dicen cuál es el volumen, el máxima área, tienen que reemplazar el A, pues sería 12 raíz de 3 con un área transversal. De veras que no les van a poner ejercicios de desarrollo transversal. Sí, hay desarrollo. Ah, ya. Entonces, si les preguntan estas cosas así, tienen que poner la respuesta completa. ¿Ya? Ah, o sea, vamos a tener que revisar. No importa. Ya, algo que se me había olvidado mencionar era el criterio de la segunda derivada. Y lo voy a mencionar ahora, ¿ya? Criterio de segundas derivadas. Vamos a ocupar el criterio de segundas derivadas cuando estemos analizando abiertos, ¿ya? Abierto quiere decir como en el paso cero, acá. Acá podríamos haber hecho un análisis con segundas derivadas, pero no lo hicimos porque incluía parte del borde, ¿ya? Entonces, ocupamos este criterio cuando el dominio de la función es un conjunto abierto, ¿ya? Ejemplo de conjunto abierto sería todo R2, todo Rn, ¿ya? Es un conjunto abierto. Y aunque no lo crean, también es cerrado a la vez, pero no importa, ¿ya? Si quieren saber más, tomen análisis real. Ya, es abierto, por lo tanto, si son todos los reales, bacán, aplico este criterio. ¿Cuál es el criterio? Eh, Definimos la matriz hessiana como la matriz cuyas entradas son las segundas
derivadas de f. Por ejemplo, si estamos en R2, por ejemplo, si f va de R2 a R, entonces la matriz hessiana de f, que va a depender de x, sería f sub xx, f sub xy, f sub ix y f sub y. ¿Ya? Entonces, así van formando esta matriz. Entonces, si nos acotan el dominio, como en este problema, no lo ocupamos. Ojo, el dominio está acotado, pero mm, tiene, tiene partes en el borde. Por lo tanto, no lo podemos ocupar, ¿sí? Porque hay que evaluar en los puntos borde. Es que en, en más dimensiones ocurren cosas así, mira. Digamos que esto es una sábana y acá está el borde del dominio, ¿sí? Digamos que estamos... Ese sería el dominio de definición abajo. Si te fijas, si yo analizara abierto, el único punto crítico que me va a aparecer sería este de acá, porque ahí el plano es... La componente normal es, eh, tiene solamente componente z, ¿sí? Pero si te fijas, este de acá no va a aparecer porque una, si extendiéramos, la normal sería así, ¿cierto? Si extendiéramos el conjunto. Y entonces por eso hay que analizar el borde. De hecho, en este caso sería la arista del borde, ¿ya? Y yo, si analizo esto con la matriz, no me va a dar ningún dato así como, no, esto no es nada, ¿ya? Por eso solamente se puede analizar en abiertos. Ya. No sé si aclaré tu duda. Bacán. Ya. No les, yo creo que les van a poner de R2 nomás. Si es de R3, no creo. Si F fuera de R3 o un subconjunto a R, entonces la hessiana de X, Y sería, ustedes comienzan la primera y van variando las derivadas, ¿sí? Abajo sería F sub I X, este es el turno de las Y, y este es el turno de las Z, ¿ya? No creo que les pregunten más allá de R2, pero si llegara el caso, aquí está, sería eso. Y con eso ustedes pueden entender hasta n por n, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Al encontrar, evaluamos en cada punto crítico, crítico, ya crítico, la matriz hessiana. ¿Y qué vamos a establecer? Si la matriz hessiana, XY, es definida positiva, que en el caso de R2 es eh, que el determinante sea positivo y f sub xx sea positivo, entonces en el punto hay un mínimo local, ¿ya? Ahora, si la matriz hessiana es definida negativa,
¿Se acuerdan? Eso lo vieron en álgebra lineal, ¿cierto? Que era definida positiva, definida negativa. Esto en R2, ¿qué quiere decir? Que el determinante de H, el determinante sea positivo y que f sub xx sea negativo. Esto, entonces, en el punto hay un máximo local. Creo que no. Formas cuadráticas, nunca vieron eso. Cuando los lambda eran todos positivos, eso era definido positivo. Bueno, entonces quédense con esto. Lo voy a marcar. Con eso de ahí. ¿Ya? Entonces, es un máximo local. Y acá, si, si determinante de h es cero, el criterio no aplica. Esto, ojo, esto es para R2. Y si el determinante es negativo, entonces hay un punto silla. Ya, eso va variando dependiendo de la dimensión en la que estemos. Por eso no creo que les entre más allá de R2. Basta con que se aprendan lo que estamos hablando acá. Si H el criterio no aplica y si determinante de H hay un punto silla. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que no es ni máximo ni mínimo. Es como un descansito, por así decirlo. ¿Ya? Entonces con eso que tenemos ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio, que es el 2. Dice, encuentre los máximos y mínimos locales de la función z igual a f de x con z positivo, dada implícitamente por la relación ya. Uy, acá nos están mezclando todas las cosas. Tengo, eh, tú no tienes nada. Tengo esta ecuación que me define implícitamente a, a z como función de x y, ¿ya? Ustedes dirían, ah, pero despeja y estamos. No, pues la idea es ocupar la materia que ya hemos visto, ¿ya? Entonces, ¿cuándo yo podía decir que z es una función de x e y? Cuando tengo una ecuación. Cuando, si a esto nosotros le llamamos f, acuérdense que eso me define una superficie, f igual a una constante con tres variables, significa superficie. Entonces, z es función de x e y, si, solo si, f sub z es distinto de cero en alguna vecindad de algún punto, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuánto es f sub z? F sub z es 2z más 1. Y esto es distinto de cero para z mayores que 1, que 0, ¿no? Porque acuérdense que estamos acá, estamos aquí. Eso no lo voy a marcar. Estamos ahí. Por lo tanto, estamos bien. Sí, z es función de x e y para z positivo. Entonces, yo quiero extremar la función. ¿Y qué hacíamos? Calculábamos el gradiente de f, ¿cierto? El gradiente de f era las derivadas parciales de
f. Entonces necesitamos cuánto es f sub x. Y por definición de función implícita, esto sería f sub x sobre f sub z, ¿o no? ¿Y qué es esto? Es menos f sub x. 3x cuadrado menos 3, menos nada, dividido f sub z, que ya lo calculamos que era 2z más 1. ¿Ya? Eso es f sub x. Ahora, f sub i. F sub i es menos f grande sub i sobre f sub z. ¿Y cuánto es eso? F sub i sería menos 2i más 4. Menos 2i más 4 sobre el f sub z. ¿Ya? Aquí ya tenemos las componentes del gradiente de f. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos cuando el gradiente de f se hace 0. Entonces, gradiente de f es igual a 0 cuando menos, aquí voy a anotar esto porque después se nos va a olvidar. Cuando eso y cuando ¿sí? Acuérdense que esa era f sub x y f sub y. Entonces esto ocurre cuando x vale menos 1 o 1 más menos 1. Acuérdense que ustedes tienen que ser más ordenados que yo. Esto es 1, esto es 2. Entonces de 1 obtenemos que x vale más menos 1. Si yo reemplazo eso en 2, no afecta en nada porque no hay ninguna x. Pero eso se hace 0 cuando el y vale 2, ¿cierto? Entonces tenemos el 1,2 y el menos 1,2. ¿Cuánto vale z? Acuérdense que queremos extremar z. En esos puntos, ¿cuánto vale z? Z vale... Hay que reemplazar en la función. Acuérdense que f de 1, 2, z debe ser 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 1 menos 4 menos 3. 1 menos 4 menos 3. Más 2 por 4 son 8. Más z cuadrado más z menos 8. Y eso debe ser 0. Acá aquí llegamos a que z cuadrado más z era más o menos. Más. Ay, qué difícil, Dios mío. Menos 7, menos 6, menos 14. Es que ahí no me da. Entonces, 1 menos 4 menos 3 más 8. Ah, se me olvidó este 8. Ah, ya. 8 by. Queda menos 6. Menos 7. ¿Por qué queda menos 7? No, menos 6. Chicos, a mí yo tengo problema con las sumas y las restas, ¿ya? Me corrigen si dije mal el menos 6. Y creo que está bien. Esto es z más 3 y z menos 2. Entonces tenemos que z es menos 3 y z igual a 2. Pero acuérdense que estamos en z positivo, que es abierto. Z mayor estricto que 0. Entonces esta by. Entonces ahí tenemos un punto. 1, 2, 2. Y para f de menos 1, 2z igual a 0, vamos de nuevo. Que sería menos 1, menos 4, más 3, menos 1, menos 4, más 3, más 8.
más 8 más z cuadrado más z menos 8 igual a 0. Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? El 8 y el 8 se van. Eh, queda menos 2, ¿o no? Ahí. Z cuadrado más z menos 2 igual a 0. Esto es z más 2, z menos 1 igual a 0. Entonces z vale menos 2 o z vale 1, pero z es positivo. Así que tenemos otro punto. Menos 1, 2 y 1. Ya. Tenemos estos puntos. Y ahora ustedes dirán, ya, pero unos máximos y otros mínimos. Si acá tenéis z mayor que 2 y este z menor que 2, ahí listo, ya está. No. Tenemos que averiguar porque acuérdense que ocurren cosas raras. Usamos matriz hessiana. Fantástico. Entonces, necesitamos usar matriz hessiana. Miren, voy a copiar estas cositas. Habíamos dicho que, lo voy a anotar aquí como recordatorio, f sub x era menos f sub x sobre f sub z y f sub y era menos f sub y sobre f sub z. Ya. Y necesito las segundas derivadas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto sería f sub x, x? F sub x, x. Aquí yo tengo que admitir, me equivoqué la primera vez que realicé esto, pero regla de la cadena, ¿se acuerdan? F sub x depende de x, y z, y a su vez z depende de x e y. ¿Ya? Voy a anotar eso que dije recién, pero aplica para todos. F sub x depende de x, y z. Depende de x, de y y de z, y que a su vez z depende de x y de y. ¿Sí? ¿Y cómo se hacía esto? Tengo que llegar de todas las formas posibles del inicio hasta la x, porque estamos derivando respecto a x. ¿Ya? Entonces, vamos a poner, el menos sale, de eso no nos preocupamos. Ahí. ¿Sí? Estoy derivando respecto a x. Entonces, esto de aquí es igual a menos, es la derivada de la división de funciones. ¿Sí? Entonces, sería la derivada del primero, que sería la derivada de f de x. ¿Cuántas formas distintas tengo de llegar de f de x a x? Directo, ¿cierto? O de f sub x me paso a z y de z me paso a x. Acuérdense que z es igual a f. ¿Me van siguiendo o no, chicos? Chicas. Sí, sí, ya, perfecto. Y todo eso por el denominador. Esto se me va a hacer demasiado chico. Ahora voy a escribir un poquito. Lo voy a escribir acá ya. Más. Menos, porque es división. Menos. Aquí vamos a cerrar un gran paréntesis. Menos el primero por la derivada del segundo. Acuérdense que aquí también puede ir una z. ¿Ya? Si aquí fuese z. ¿Ya? De f de z me voy a x directo. O de f de z paso por z y de z me voy a x. ¿Sí? Y todo eso dividido el denominador al cuadrado. ¿Me entendieron? Ya, ustedes van a decir, ay, esto no, qué horrible. Sí, pero acuérdense que vamos a evaluar en un punto crítico. Vamos a evaluar en un punto crítico en donde f sub f chica es cero. Acuérdense que nosotros exigimos esto. Así que, miren,
by, y f sub xx es derivar directo. F sub zx es cero porque no tengo términos cruzados, por lo tanto es cero, y aquí se les van hartas cosas, ¿ya? Así que no me aleguen. Ya, les voy a dejar, ustedes realicen las siguientes. Ustedes realicen las otras derivadas. Ya, pero yo les voy a dar la respuesta acá. Eh, ¿Cuánto para... ¿Cuál era el primer punto? 1, 2, 2. 1, 2, 2. La matriz hessiana de f de x de 1, 2, 2. Porque ahora son tres variables. Acuérdense que la z también está ahí jugando. Pero es de matriz de 2 por 2. Solamente que la z hay que evaluarla. Queda así. ¿Qué me pueden decir de eso? Determinante negativo. Por lo tanto, 1, 2, 2 es un punto silla. Acuérdense que tienen que hacerlo para cada punto. Para menos 1, 2, 1. Va, estaba copiándolo de arriba. 1, 2, 1. Era 2, 0, 0, 2 tercios. ¿Qué pueden decir de ese? El determinante, no voy a anotar todo GS, eso, es positivo. Y f de xx también es positivo. Por lo tanto, en menos 1, 2, 1 hay un mínimo local. ¿Ya? Entonces, con esta, con el criterio de la segunda derivada, nosotros podemos determinar que son puntos críticos locales. Sí, o sea, son puntos críticos, pero son extremos locales. Ahora ustedes pueden hacer análisis, así como ya, ¿qué pasa si el X lo hago tender muy grande? Entonces el Z también se me va a hacer muy grande. Cosas así, y ahí se dan cuenta, no, efectivamente son locales. O pueden ver de que si el X es muy grande, entonces la Z se va achicando, entonces quizás, o sea, se va agrandando, entonces quizás el mínimo que encontramos es un mínimo global. ¿Ya? Lo otro lo pueden sacar por conclusiones de análisis analizando la función. Acá no lo pueden hacer porque está implícito. ¿Sí? Está implícito, no puedo hacer... bueno, esa no era la función. Está implícito. Entonces no podría hacer mucho análisis. Con que se queden con local, estamos al otro lado. ¿Ya? Ya. ¿Alguna? Disculpa, Rubén, Dime. yo tengo una duda. Tipo, dime. Que he visto estos ejercicios Ujú. y hay veces que no derivan implícitamente, sino que definen una función W como f de x, o sea, f de x, y, z, ¿Ya? y derivan con respecto a eso, o sea, y que al final dejaría derivadas mucho más fáciles. Porque ya, eso fue lo que me pasó a mí, te voy a ser sincero. Acá, por ejemplo, ¿cierto? Sí. Ahí tú dirías ya, esto derivado respecto a x por esto sin derivar, menos esto por la derivada de esto respecto a x. Sí, lo que ocurre es que sí o sí z es función de x e y. ¿Dónde está? Mm, Acá. Z es función de x e y, por lo tanto tiene que aparecer el término z derivado respecto a x. ¿Ya? ya. Entonces, no te puedes... no. Entonces, pero si no me explicitan que f es función de x, y,
podría ser eso como definir una función, digamos, W de R3, que la pueda Claro. derivar no implícitamente, sino que sea como f de z y ahí tomo y De hecho, y si x te fijas, como eso es lo que hacemos al constantes. principio. Por ejemplo, f sub x, derivado directo. Derivamos parcialmente esto respecto a x sin considerar z como función de x. Mm, Quizás eso es lo que tú has visto, sí, ¿sí? ya, Acá derivamos esto parcialmente respecto a x sin considerar esta como variable. Pero en la siguiente, acá, como estamos derivando esto respecto a x, esto sí es función de x y z sí es función de x e y. ¿Ya? ya, ya, ya. Entonces, de hecho, este es un ejercicio un poquito complicado para una prueba. Aquí aplicamos varias cosas. Aplicamos función implícita, regla la cadena y extremar función. ¿Cómo sería f sub x y? Ya, como regalo, porque ando simpático, idea. F sub x y sería el menos que hay, ¿sí? La derivada de la primera respecto x y más f sub xz por f sub y, f sub z, menos f sub x por f sub zi más f sub zz por f sub psi, y todo esto dividido en f sub z al cuadrado. Eso quedaría, ¿ya? Ya. Entonces ahora eh, vamos a hacer uno de estos que son medio raros, que es muy probable que entre. Ya. Determina los máximos y mínimos absolutos de f sobre el conjunto D. Entonces, digan un número, una letra. El primero que lo diga lo hacemos. De la A a la E. D. Ya. Elegiste la más complicada. Pero bueno. Eh, D. Dice f de x y igual a 2x cubo más y a la cuarta, acotadas por la región eh, x cuadrado noveno más y cuadrado sobre 25 menor o igual que 1. Ustedes me van a decir, ¿cómo es este dominio? El dominio es cerrado y acotado, por lo tanto, eh, alcanza sus valores extremos globales, ¿ya? O absolutos. Entonces, primero comenzamos con el abierto. Uno siempre comienza con abierto. Abierto. Esto es considerando el signo menor estricto, ¿ya? Eh, gradiente de f igual a 0 me dice que f sub x son 6x cuadrado igual a 0. Ah, qué fome. Y f sub y son 4y al cubo igual a 0. Ya, horrible. Yo hubiese preferido otra función. Entonces el único punto que nos da es que 0, 0, ¿no? Es el punto crítico en el abierto. Ya, ahora vamos con el cerrado. O sea, no el cerrado, sino que el borde. El borde sería con el igual. Acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a parametrizar el borde. ¿Se acuerdan que yo les había dicho cómo hacer elipses? ¿Cómo parametrizar esta elipse? Habíamos dicho coordenadas polares y yo les había dicho así como distorsión en el círculo. Ya, al parecer no se acuerda. Entonces, nosotros lo podemos escribir así, ¿o no? Ese sería el borde. Y ahora yo dije, hagan que esto sea coseno y esto sea seno.
y esto no es un 25, es un 5. Que eso sea seno y el otro sea coseno. Entonces, x debiese ser 3 coseno de teta, o teta ya. E y debiese ser 5 seno de teta. Y el teta lo vamos a hacer variar entre menos pi y pi. O 0, 2 pi, el intervalo que a ustedes más les guste, que complete el círculo. ¿Ya? Ya. Entonces, nosotros acabamos de hacer una curva y vamos a evaluar la función en la curva. Entonces, todo esto quedaría como una g de r, de teta, perdón, va a ser f de 3 coseno de teta, 5 seno de teta. Y esto aquí es igual. Si reemplazamos, esto queda 3 al cubo, 27, 54, coseno cubo de teta, más y a la cuarta, que son 5 a la cuarta seno a la cuarta de teta. ¿Ya? Y esto es cálculo 1. ¿Cómo encuentro los puntos críticos? Cuando G', si se fijan, G es continuísima, por lo tanto no hay drama. G', G', G' de teta es 54 por 3 coseno cuadrado de teta por menos seno de teta, más 5 a la 4 por 4 seno cubo de teta por coseno de teta. Y queremos que, voy a factorizar, coseno de teta, seno de teta, que me queda 54 por 3 negativo, coseno de teta, más 5 a la 4 por 4 por, estoy factorizando coseno seno cuadrado. Y queremos que esto sea igual a 0. ¿Ya? Entonces esto se va a hacer 0 cuando el coseno se haga 0, el seno se haga 0 o eso que está ahí al lado se haga 0. Y les voy a contar al tiro que eso no tiene esto de acá. Se hace 0 pero en un número raro. Así que por eso yo dije que este era como el más difícil. Eh, ¿Cuándo el coseno se hace 0? En menos pi medio y pi medio, ¿o no? Teta igual a, o sea, menos pi medio y pi medio, que son los que están dentro del intervalo donde yo consideré. Y cuando el seno se hace 0, el seno se hace 0 en menos pi, 0 y el pi, el otro está abierto. Así que eso no se considera. Y ya, pues tenemos los... Y aquí hay otro. Ahí van a disculpar que sería el teta asterisco que se obtiene de eso, al resolver eso de ahí. Una idea para que tengan es que acá los números no calzan, ¿ya? Para que dé un número así como, es Peterson, no sé. Deben pasarlo a 1 menos coseno cuadrado, ¿ya? Y eso es una cuadrática en coseno, y resuelven eso. Si los números fueran un poquito más lindos, esto sería fantástico, pero no, no nos acompaña eso. ¿Ya? Entonces, podría ser que ahí estuviera al máximo. Y ya, pues, entonces, tenemos x y acá tenemos la función de x e y. El primero que obtuvimos era 0, 0.
Después tuvimos estos tetas, ¿sí? Y para esos tetas tenemos que reemplazarlos acá en la parametrización que hicimos. Para menos pi medio, el coseno es 0 y el seno es menos 1. Por lo tanto tenemos 0 menos 5. Para teta igual a pi medios es 0,5. Para teta igual a menos pi, tengo menos 3, menos 3, 0. Y el otro está fuera del dominio. ¿Por qué está fuera del dominio? Porque está fuera del dominio. Para que no hayan dos puntos de... Si se fijan, comienzo acá y termino acá abierto. Por eso está bien definida esta curva con este abierto. ¿Ya? Por eso no se incluye. Ya. Démosle, pues evaluemos. Esto da 0. En menos 5, ¿cuánto era f? Y a la cuarta, son 5 a la cuarta, menos 5 a la cuarta, 5 a la cuarta. 5 a la cuarta, y esto es 2 por menos 3 al cubo. Sí. Ese menos lo saqué por función impar y bla, bla, bla. Y ahí está el teta 0, así que yo no puedo asegurar, o sea, ese teta asterisco. Este es seno. ¿Ya? ¿Por qué no se consideraba ese último teta igual a 0? Porque se me olvidó. Sí se considera ya. Cuando teta vale 0, entonces ahora tengo 3, 0. Y eso es 2 por 3 al cubo. Porque es muy feo. No, el feo es el teta asterisco. El teta igual a 0 sí, sí estaba aquí. Estaba con su lugar. ¿Ya? El teta asterisco lo podrían hacer con matemáticas y ocupan numeritos y calculan. Y ahí ustedes me dicen el resultado. ¿Cuál es el máximo? ¿Ya? Hagamos uno que sirve. ¿Ya? ¿Me puedo tomar un tiempo más? ¿O no? Creo que no. Ya. Entonces, dale nomás. Ya. Vamos entonces. Mañana hay prueba. Sí, pues deberían haber llenado el chat de dudas y nadie preguntó nada. Pero bueno. Voy a hacer la B porque se ve interesante. Tiene términos cruzados y es un cuadrado. ¿Ya? Sí, y es más que un triángulo. Ya, vamos con la B. ¿Les tinca o no? Y de hecho, de ahí la vamos a ver. B. Dice f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Ahora voy a ir un poquito más rápido. Un poquito. Acotada por esta región. Entonces ustedes primero lo que van a hacer es me dibujan la región. ¿Sí? Dibujamos la región ahí. Y absoluto menor o igual que 1. Acá está el 1, acá está el menos 1. Son todos esos de ahí. X absoluto menor o igual que 1. 1 menos 1 sería todo esto. Y además está incluido el igual. ¿Sí? Entonces sería todo esto. Ya. Paso 0. O sea, no, paso 1. En el abierto. En el abierto lo hacemos común y corriente como sabemos. Gradiente de f igual a 0. Y ver que calcen en x en esa región. Entonces, la primera ecuación, ¿cuánto sería? Sería 2x más 2xy igual a 0. Y la segunda ecuación sería 2y más x cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, ustedes siempre ordenaditos en los sistemas de 1, 2x factor de 1 más y igual a 0. Entonces,
tenemos otra ecuación. A, que x vale 0, y B, que y vale menos 1. Entonces, ahora, A en 2, si x vale 0, entonces tengo que y vale 0, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un punto, 0, 0. ¿Ya? Y ahora, B en 2, ¿qué es B? Que y vale menos 1. ¿Y qué es 2? Menos 2 más x cuadrado igual a 0. Por lo tanto, x vale más menos raíz de 2. Entonces acá tenemos dos puntos más. Tenemos el raíz de 2, menos 1 y el menos raíz de 2, menos 1. ¿Sí? Ya, tenemos esos tres puntos en el abierto. Ah, pero acuérdense que los valores absolutos tienen que ser menores que 1. Estos puntos no caen dentro de la región. Porque raíz de 2 es mayor que 1, ¿cierto? O menos raíz de 2 es menor que menos 1. Por lo tanto, no se consideran. No se consideran. Fome igual, ya, pero no importa. Ahora vamos con más puntos. Otro punto que ustedes siempre sí o sí deben tener son los vértices. ¿Cuáles serían esos? Sería menos 1, menos 1, 1, 1, 1 menos 1, menos 1, 1. ¿Ya? Y ahora los bordes. Los bordes. Vamos con el primer borde. Digo, no sé, pues ustedes. Hagamos ese primer borde, ¿ya? Podemos parametrizar eso. El primer borde sería los puntos del tipo menos 1 ¿no? Con i en el abierto menos 1, 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir que g de i es f de menos 1, i. Si se fijan ahí estoy recorriendo el borde. ¿Y cuánto era f? X cuadrado, que es 1, más y cuadrado, más y, más 4. 1 más i cuadrado, más i, más 4. Eso dije, ¿cierto? Sí. Ahora tenemos que maximizar esta función. G' de i es 2i más 1. Y esto es igual a 0 cuando i vale menos un medio. Entonces aquí tenemos otro punto, que sería menos 1, menos un medio. Después, para L2, digamos que L2 es este de acá. ¿Cómo serían los puntos? Serían x, menos 1, ¿cierto? Con x en el abierto menos 1, 1. ¿Qué sucede? Vamos a definir g de x igual a f de x, menos 1. ¿Qué es eso? X cuadrado más 1 menos x cuadrado más 4. O sea, me quedó una constante, ¿o no? Y g' igual a 0 para cualquier punto de ese borde. Por lo tanto, todo ese borde son puntos críticos. Todos los puntos x, menos 1 son puntos críticos. Calculemos la constante al tiro. ¿Cuánto es? Sería x cuadrado más 1
menos x cuadrado, ahí se van las x cuadrados, más 4, o sea quedó 5. Aquí voy a anotar que porque es igual a 0 para todo x en el intervalo. Ya, vamos con L3. Ya estamos terminando, chiquillos, así que tranquilito. Estos serían del tipo 1i, ¿sí? Con i en menos 1, 1. Entonces g de i es f de 1i. ¿Cuánto es eso? Da lo mismo porque es x cuadrado, así que queda 1. ¿Dónde está lo que dice? 1 más i cuadrado más i más 4. Entonces, igual i' es igual a 0, o sea, es 2i más 1, que queremos que sea 0, entonces i vale menos un medio, y aquí obtenemos otro punto que era 1, menos un medio. Ya, ya, ya. Y la última, L4 sería x, 1, con x en menos 1, 1. Entonces g de x es f de x, 1, y ahora sí que no se me cancelan, pues se me suman. Sería x cuadrado más x cuadrado son 2x cuadrado más 5. 2x cuadrado más 5. Y g' de x es 4x. Y esto queremos que sea igual a 0, por lo tanto x vale 0. Y tenemos ese punto de 0,1. ¿Ya? Y ahora los ponemos todos en una tabla. Voy a anotar cuál es la función porque se me olvida. X cuadrado más y cuadrado más x cuadrado y más 4. Ya, el primero que me acuerdo era 0, 0. Después aparecieron esos puntos, pero los ignoramos. Después vienen los vértices, menos 1, menos. Y aquí hay que hacer todas las combinaciones. Menos 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1. Ya. Después viene menos 1, menos 2. No, menos 1, menos 1 medio. Después está todos los puntos x, 1, x, menos 1. Y, ay, faltan dos. 1 menos 1 medio y 0, 1. Ya. Y ahora vamos evaluando. 0, 0, esto es 4. Menos 1, menos 1. Menos 1 más 1 da 2. Menos 1 da 1. Más 1 da 5. Después 1, 1. Esto da 1, 2, 3, 7, que es la nota que nos vamos a sacar mañana. Menos 1 al cuadrado da 1. 1, 1, 1, 4 da 7. 1 menos 1 da 1, 1, da 5. Y ahí aquí se pone un poquito difícil la cosa, que quedaría 1 más un cuarto menos un medio más 4. Eso quedaría menos un medio. Un medio de esto es 4,5, ¿cierto? Después tenemos x, ese le habíamos calculado que daba 5. Esto queda 1 más un cuarto menos un medio más 4, que es lo mismo, 4,5. Y 0, 0, 1 da 5. Entonces, eh, el máximo global es 7 y se encuentra en 1, 1 y menos 1, 1. El mínimo global es 4 y se encuentra en 0, 0.
Ya, chicos. Entonces, lo dejamos hasta aquí. Ay, no, po. Era